Un sí rotundo. Siempre hemos defendido un modelo de oficialidad que responda a la realidad sociolingüística de Asturias y en ese sentido creo firmemente y creemos firmemente que todos y todas tenemos que tener iguales derechos. Defiendo la oficialidad porque defiendo la igualdad y en ese sentido Podemos Asturias volverá a llevar a la Junta General a partir de la próxima legislatura la reforma del artículo 4 del Estatuto de Autonomía para impulsar esa oficialidad. En Vox hemos sido muy claros con respecto a la oficialidad del bable. Nosotros decimos no. El Tribunal Constitucional ya ha fijado las obligaciones de la Administración una vez que una lengua se hace oficial, y es que va a ser una lengua vehicular en la escuela. Nuestros hijos van a tener obligación de estudiar en bable y en la Administración va a ser obligatorio su uso. Así que no nos pueden contar las historias que nos están contando los que apoyan la oficialidad del bable. Precisamente son aquellos que viven de él los que más interés tienen en que sea oficial. Desde Vox creemos que el futuro para nuestros jóvenes no pasa por hacer oficial el bable, creemos que además sería un incremento de los presupuestos en la oficialidad del bable y creemos que se podría destinar esos recursos públicos a otras opciones antes que a una lengua que hablan unos pocos, los mismos que la inventaron y que en los pueblos nadie conoce. Hoy la lengua que se inventaron en la academia, en los pueblos nadie la entiende, y menos los asturianos. Creemos que el futuro de Asturias no pasa por ahí. Lo que más sorprende en este debate es la posición de las derechas. Las mismas derechas que en Asturias dicen que bajo ningún concepto puede haber oficialidad, son las mismas que, por ejemplo, en Galicia defienden la oficialidad del gallego. Es decir, es un sinsentido. Yo creo que en la vida hay que ser coherente. La postura principal es: ¿merece salvarse la lengua asturiana como parte de nuestra cultura y de nuestra tradición? ¿Merece que haya que hacer todas las apuestas que sean necesarias para salvar la lengua? ¿Sí o no? ¿Merece proteger nuestra cultura? ¿Sí o no? Bueno, pues la oficialidad es una de las respuestas que se ha visto en otras comunidades como Galicia que pueden suponer esa salvación de una lengua. En este punto, nuestra posición es, como ya se ha explicado tantas veces, buscar un modelo a la asturiana, de consenso, no impositivo, y sobre todo que sea fruto del acuerdo entre todos los grupos políticos de la próxima legislatura. No cambiar de discurso dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, que es lo que hace el Partido Popular, por ejemplo. Bueno, yo personalmente y la candidatura que encabezo y el programa de Ciudadanos tenemos un enorme respeto por el conjunto de la cultura asturiana y particularmente por la lengua asturiana, pero consideramos que no debemos apoyar, y no apoyamos de hecho, la cooficialidad del asturiano. Para nosotros el planteamiento es: hay que dignificar la lengua, pero no hacerla oficial. Creemos además que hay un recorrido todavía importante en la actual Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que es el marco en el que se debe desenvolver. Eso es lo que nosotros apoyamos, donde creemos que la lengua asturiana puede encontrar verdaderamente un desarrollo y un lugar sin necesidad de llegar a una oficialidad que consideramos, por muy diversas razones, que no es oportuna en estos momentos. Yo soy de Cabaña Quinta, vivo en Blimea y por tanto respeto absolutamente todas las tradiciones asturianas, todas nuestras costumbres, la de un valle, la de otro. Respeto profundamente, y así lo hace el Partido Popular, la manera que tenemos de hablar el asturiano, pues en Cabaña Quinta, como digo, en Aller, en La Viana, en San Martín del Rey Aurelio, pero también en Castropol o en Peñamellera Alta. Eso lo tenemos muy claro, respeto absoluto, como digo, de todas nuestras tradiciones. Tenemos una ley de uso y promoción del asturiano que defiende absolutamente la lengua, no por tanto a la oficialidad, porque entiendo que nuestras costumbres y nuestras tradiciones y nuestra forma de hablar está suficientemente defendida en la normativa que tenemos vigente a día de hoy.